Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega aquí desde El Partidor, el programa de BMX Antioquia. Tenemos un invitado muy especial, nacido en el municipio de Jardín, suroeste antioqueño, más de 35 años en el bicicross, entrenador de la Selección Colombia, procesos olímpicos en su palmarés, por supuesto hay medallas olímpicas y nosotros aquí en Antioquia nos sentimos orgullosos de decir que Jorge Wilson Jaramillo Ceballos es el entrenador de nuestros deportistas. Wilson, hace mucho rato te queríamos tener aquí en este programa, así que bienvenido a esta tu casa BMX Antioquia. Gracias por invitarme, Anderson. Y bueno, muy complacido de tener esta tertulia con ustedes. Y bueno, eh, como usted lo dijo, llevo 36 años en el BMX, trabajando por Antioquia. Y esta es mi pasión. Es- Wilson, vamos a empezar por el principio, sos de Jardín, hijo de familia campesina, tu papá agricultor, tu mamá maestra, profesora. Así que contanos cómo fue crecer allí en este municipio, allí en esta familia que te crió con muy buenos valores, nos has contado. sí, tuve un papá agricultor, como tú lo dijiste, eh, y una mamá educadora que siempre estuvo pendiente de los 6 hijos, de que nos educáramos. Y con una frase de las que yo recuerdo, dijo: nadie se va a quedar en Jardín, todos tienen que ir a estudiar a Medellín y hacerse profesionales. Entonces, desde un principio mi mamá nos perfiló para ser profesionales a todos. Soy el segundo de 6 hijos, 5 profesionales, una mujer que se quedó en Jardín, pero igualmente es una persona muy bendecida y tiene un muy buen hogar y vive muy bien, que eso es lo que nos interesa a todos, que estemos en familia muy bien. Mi padre, agricultor, siempre me enseñó el valor de la responsabilidad, del trabajo, de trabajar, y el respeto. De hecho, lo que era vacaciones, allá estábamos en la finca ayudándole, en la molienda, metiéndole caña al trapiche, cargando caña, haciendo almácigos para sembrar café, cogiendo café, administrando el café, eh, ayudándole al arriero a sacar la carga de café Wilson, qué pena. y de panela, que en ese entonces no había. De todos esos oficios, decime dos. Uno, ¿qué es el que más te gustaba hacer? Y dos, el que casi siempre le sacabas el cuerpo porque era muy difícil o por alguna razón. Dos de esos trabajos en el campo. Anderson, ¿sabe una cosa? Que en eso uno no podía decirle uno al papá no. O sea, en ese entonces uno no le podía refutar ni al papá, porque eso palabras de él, eso era sagrado y eso no había que refutarle, simplemente obedezca. Y le decía a uno: vaya, vaya, fíjese si las mulas tienen cuido, y si no, hay que echarles melaza, o hay que echarles eh, cachaza, o hay que echarles cuido. En fin, vaya, mida el café a los trabajadores. Uno tenía que ir a medir el café. Vaya, beneficie el café, vaya, beneficie. Vaya, suba por las mulas a tal parte, vaya por las mulas. Eso no, o sea, uno no podía refutarle a un señor de esos nada. Entonces uno era presto para lo que él dijera. Y eh, en esa forma nos educaron. De esos trabajos entonces de la infancia le ayudabas a tu papá en la casa, pero pasemos a lo otro y es ese espíritu tuyo de niño. ¿Cómo era Jorge Wilson más allá de los trabajos del campo? Es decir, en ese tiempo libre que teníamos, que tenías, ¿cómo disfrutabas de ese tiempo? Muy inquieto, fui muy, 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 muy inquieto, muy travieso. Me iba con los compañeros para el río a bañar, no le decíamos ni a la mamá que,
que íbamos para el río, entonces simplemente cogíamos unas pantalonetas, salíamos y nos íbamos para el río. Habían dos ríos muy deliciosos, o hay dos ríos muy deliciosos, entonces uno iba al charco, se iba por ahí a las 11 y regresaba a la casa a las 4 de la tarde. Y, y era normal, para los padres era normal, y uno iba en las mangas, cogía guayabas, se entraba a una casa y cogía naranjas, bueno, en fin. O sea, el parche era ir a pasar el tiempo en el campo con los amigos, comer, charco, divertirse y regresar a la casa. Así es, así es. Y también, vámonos, vámonos a correr, vamos a ir corriendo, vamos a ir a salir a correr hasta tal parte. Por ejemplo, a la Truchera, vamos hasta Quebra Bonita, vamos hasta arriba, hasta Ventanas, sitios de allá de Jardín. Vamos. Bueno, y conocí también, jugaba fútbol hasta los 14 años, me aburrí y de ahí me invitaron a montar en bicicleta y me enrolé con el ciclismo, entonces practicaba el ciclismo por todos esos municipios, salía a montar a Andes cuando menos. Iba a Betania, iba a Bolívar, Ciudad Todo Bolívar. el suroeste en bicicleta. O sea, todo el suroeste. Empecé a correr y era fácil correr. Y me decía, no, venga, entrene, venga. Me iba a entrenar con la selección de Jardín. Gané varias carreras en el suroeste. Y bueno, y me desanimé porque nos dijeron, lo vamos a llevar a una clásica en el occidente. Y entonces entrenamos como locos. Y cuando nos dijeron, no hay plata, la colgué. Colgué la bicicleta y no quise más hasta que estaba en la universidad. Ahí usted va a pegar un salto, Wilson, pero entonces antes de pasar a esa etapa bien importante que es la deportiva y creo que es la que te tiene acá, yo quiero que nos contés en esa etapa de el colegio y siendo inquieto, ¿cómo descubriste que el deporte iba a ser lo tuyo, que hoy te ibas a dedicar al deporte? Mira, Anderson, yo tenía dos cosas muy claras, el deporte y veterinaria. O sea, ¿por qué? Porque yo tenía mucha relación con ganado. O sea, yo perfectamente te inyecto un animal entre cuero y carne o lo inyecto a nivel intramuscular, sé de capar o sé el oficio del ordeño, me enamoré del ganado. Y bueno, entonces yo tenía muy buena relación con el ganado cuando niño también, y porque mi papá administraba una finca ganado, entonces para un lado y para el otro con él también. Entonces fue muy polifacético mi vida como niño y como joven, pero cuando no estaba ayudándole a mi papá, estaba en el colegio, y cuando no estaba en el colegio estaba haciendo deporte. Entonces en esa me las pasaba. Sí, siempre me gustó correr, siempre me gustó jugar, siempre me gustó los retos. Wilson, para terminar ese primer bloque, creo que nos falta hablar muchísimo más de tu infancia, de tu adolescencia, de Jardín, y quiero que cerremos este primer bloque precisamente con Jardín. ¿Qué hay de bonito en Jardín para que la gente se antoje y también vaya? El campo, la gente, los ríos, la libertad con que uno se mueve allá, o sea, uno realmente va allá y descansa. No, y se siente, Wilson, esa emoción, ese sentimiento tuyo de Jardín. Pues de esta manera, antojados de Jardín, con este hijo ilustre de Jardín, técnico o entrenador mejor de nuestra selección Antioquia de BMX, que tiene en su palmarés, como lo mencionabas, un montón de títulos nacionales, de los cuales vamos a hablar ahora, porque Wilson, hemos hecho historia, has hecho historia consiguiendo 1, 2 y 3 en Juegos Nacionales y por supuesto pues las medallas de oro a nivel olímpico que se han conseguido. Hagamos una pequeña pausa
en este primer bloque, aquí en Desde el Partidor, para continuar entonces con esa travesía de Wilson en el deporte, porque llegó a Medellín, llegó a la Universidad de Antioquia y creo que allí nos va a contar historias bien interesantes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde el Partidor con Jorge Wilson Jaramillo. Entremos a este segundo bloque, Wilson, cuando vos tenés cerca de 21 años y llegas a Medellín para estudiar. Estudias en la Universidad de Antioquia, pero ¿por qué licenciatura en deporte? ¿Cómo fue que ya te metiste de lleno en el deporte? Bien, Anderson, resulta que yo tenía dos pasiones, lo que era el ganado y el deporte. Me presenté a veterinaria, pero la opción era, yo escogí educación física. Entonces, Eran dos opciones, ¿y cuál fue la primera y cuál la segunda? Veterinaria. Primera, y la Eso, segunda el deporte, listo. educación física. Entonces no pasé a veterinaria y no lo pensé y me metí a educación física. ¿Por qué? Porque yo nadaba, yo corrí, salía a correr, yo montaba en bicicleta. En la clase de educación física me encantaba la clase de educación física. Yo era casi el preferido del profesor de educación física. Yo nunca tuve problema con el profesor de educación física y también admiré a mi profesor de educación física. Entonces vi que me gustaba, entonces me escogí esa línea de educación física y pasé a lo que fue licenciatura en educación física y deporte, que ese es el título que le otorga a uno la universidad. Bueno, empecé a estudiar, pero a la vez una tía tenía una banistería, entonces yo le ayudaba a la tía en la banistería. Un tío hacía cocinas, entonces yo le ayudaba al tío en los tiempos libres a hacer las cocinas o a instalar cocinas, porque era una forma también de sostenerme acá en la ciudad. Y me la pasaba haciendo deporte, trabajando y estudiando. En esa me la pasaba. Y bueno, me encarreté con eso. Un día estábamos en un curso internacional de, de atletismo, en un suramericano aquí en Medellín. Entonces me fui para allá, me inscribí a ese curso. Y bueno, en un break salimos a caminar con un compañero por las piscinas ahí, aledaño a Indeporte. Cuando vemos un título, es que Triatlón de las Flores. Y yo le dije, hey hermano, eso es lo que es natación, ciclismo y atletismo. Me dijo, sí, sí, hey, métase, que yo lo veo corriendo por ahí en la universidad, lo veo que van a dar todos los Sí. días y usted montó en bicicleta, y métase a eso. Yo le dije, ¿será? Ah, me voy a meter a probar qué es eso. Y bueno, listo. Y casualmente yo había traído la bicicleta, pero la tenía en el zarzo, montada en el zarzo de donde la abuela. Y la bajé de allá, la desempolvé, le dije a un compañero que me prestara llantas, porque no tenía, le dije que me prestara zapatillas, una anécdota muy linda con las zapatillas. Le dije que me ayudara a organizar la bicicleta para poder correr. Sí. Listo, y el man listo. Y me voy yo para la carrera.
Y el compañero dijo, yo voy a acompañarlo, pero yo no voy a ver la carrera, yo vengo es a cuidar a las zapatillas que le presté porque son muy caras. Y son de un compañero que me las prestó para que las vendiera. Esa es la anécdota de las zapatillas. Listo, salió la carrera, ¡pah! Y yo como una loca nadando, tan. Ya, listo. Salí por ahí entre los 20 y 30. Sí. Bueno, listo. Y salí, dele, en una bicicleta y yo no O lo sea, había... natación seguía Sí, ciclismo. y dele por la autopista para arriba, teníamos que ir hasta Itagüí. Ella, y dele. Y yo muy bien subí, pero devuélvase. Las piernas, como hacía mucho que no montaba, las piernas era un bloque que no me daba. Entonces, pero así como fuera, llegué al parque de bicicletas. Me bajé de la bicicleta y salí a correr. Cuando yo salí a correr, las piernas se me hicieron así. Yo dije, puta, ¿qué es esto? Yo nunca había hecho esas transiciones ni nada. Ya, y yo era más silvestre que un berrión en eso. Y salí a correr, y entonces la cogí suave, Cuando de pronto cogí un ritmo, el berraco, dele, pa. Porque para mí correr es una cosa muy natural. Y me dicen, llega, entra. Tercero. Primera triatlón y Primera tercero. primera triatlón y de tercero. Y era un evento nacional. Y yo veía a esos manes con sus meras bicicletas. Y yo dije, uy, puta, ¿qué estoy haciendo acá? Wilson, entonces practicaste ahí el triatlón tercero, luego participaste en Calima, allí rápidamente ¿de qué quedaste? Quedé de segundo. Ok. Me ganó un brasilero. O sea, fue una competencia internacional de venir de Jardín a Medellín a ir a competir de manera internacional en el triatlón. Pero hay algo que yo creo que todos estamos esperando y es que vos nos contés, luego de hacer triatlón, luego de que lo que te apasionaba y gustaba era la veterinaria, ¿cómo llegó Jorge Wilson al BMX? Bien, entonces, por ejemplo, en triatlón, yo fui muy exitoso. En triatlón hubo un año de 8 que yo corrí, 8 años, hubo un año que de 9 carreras me gané 7 carreras. Fui campeón nacional, fui campeón universitario, fui reconocido allá en la universidad como el mejor deportista del año. En fin, yo el triunfo lo cultivé y lo trabajé desde el triatlón y me encantaba ganar. Entonces, bueno, me llaman y me dicen, vea, es que hay a usted lo llamo para que nos entrene bicicross y haga la preparación física, que es que aquí no hay esa cultura, no saben qué es un calentamiento, no saben qué es una preparación física, no saben qué es una planificación, no saben nada de eso. Aquí el bicicrossista que llega de primero es el entrenador. ¿Ya? Entonces yo dije, no, pero es que yo no sé nada. Yo no sé nada, pero no, es que a usted me lo recomendaron. A usted me lo recomendaron para que hiciera la preparación física de los corredores y nos ayudara. Yo dije, pero yo no sé nada. Y entonces... ¿Eso era más o menos qué año, Wilson? 89. Y entonces me llaman el lunes. Mira, es que nos dijeron que usted iba a venir. No se le olvide que aquí lo están esperando los corredores. Que lo están esperando los corredores. Listo, yo bajo. Pues porque me daba pena de los deportistas. Entonces, bueno, como yo era el que hacía mi preparación física, como era el que estaba en ese rol de estudiante y sabía del tema, dije, bueno, voy a ver qué hay que ayudarles. ¿Ya? Bueno, y empecé y me estaban solamente esperando 2 corredores. 2 corredores me estaban esperando.
y como 20 por allá estaban montando con otro entrenador. Cuando me dicen, no, listo, mañana entonces para que continúen. Pero Wilson, espere que los estamos yendo ahí muy rápido y es, vení, vos te encontrás con el BMX, pero ¿con qué te encontrás? Si no sabías que era el BMX, ¿vos qué encontraste aquí? Yo encontré una pista muy elemental, encontré unos gomosos de saltar y salir, pero no había ningún criterio, solamente yo veo cómo salta y voy, el mejor corredor saltaba y los otros buscaban imitarlo. Y eso era, y salían corriendo, hacían carreritas entre ellos, eso era todo. Y se filaban en el partidor, un partidor manual, y salían. Eso fue lo que yo vi. Esto eran unos pantaneros, la pista... Estamos hablando aquí, Belén, la pista aquí de Antonio Roldán. Eso, la pista era cercada por una malla más o menos a 1,50. Las rectas estaban delimitadas por llantas. Era una pista muy bajita, muy elemental. Y los alrededores eran llenos de manga, eran mangas. Y usted perfectamente cuando llovía, usted veía unos charcos. Un lodero, un pantanero ahí. Un pantanero. Y ahí le tenía que dar a uno la clase a los de semillero, porque en un momento me encomendaron los semilleros. Pero espera, qué pena, ahí te corto, Wilson, porque terminas ese recorrido y quiero saber es, vos te vas y con qué te vas para tu casa, si querés seguir o no. Entonces, yo le dije, bueno, mañana vengo, o sea, mañana vengo, al otro día fui, pero ya con algo más organizadito y estábamos haciendo la preparación física, porque inicialmente me solicitaron que hiciera la preparación física. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer la preparación física. Y ellos nunca no sabían que era una preparación física. O sea, básicamente eran gomosos de la bicicleta. Pero no habían elementos que vinieran de la parte teórica, sustentados por una parte teórica. Entonces, pero ya como yo ya estaba muy avanzado y ya estaba terminando la carrera, entonces empecé a implementar esa parte de una preparación física para un atleta. Y yo empecé a hojear libros de preparación física en ciclistas, como este español Pérez, no me acuerdo el nombre completo. Y bueno, empecé a implementar cosas interesantes en la preparación física de ellos. Y bueno, al principio, como le dije, tenía 2. Al otro día tenía 5. Al mes y medio tenía entre 30 y 35 corredores. Ya un grupo muy significativo. Pero yo le dije ya al director, pasado un mes y medio, listo, ya terminé la preparación física. Ya terminé la preparación física, ya me puedo ir. Me dijo, no nos deje, que esos muchachos están muy contentos con ustedes. No, pero es que yo no sé nada de bicicross, no sé nada. Y me dijo, no, es que ellos, aquí aprende con ellos. Y yo dije, fue pucha. Entonces yo le dije sí. Y yo me voy, le dije sí, y salgo despavorido para la biblioteca de Indeporte de Antioquia, que era muy hermosa, porque tenía bibliotecóloga y todo, era muy bien montada la biblioteca. Y yo me puse a buscar. En los libros de bicicross no había nada, absolutamente nada. Yo dije, ¿en dónde me metí? ¿En qué me metí? Y entonces, simplemente, humilde para observar, humilde para escuchar, humilde para digerir todo lo que eran los movimientos,
empecé a hacer como una categorización y a buscar como ese perfil de ellos. Y lo más, lo más significativo ahí, entonces ya esto es un deporte así, entonces ya empecé a caracterizar ese deporte. Y a escribir, y ya. Pero paralelamente a eso me dijeron, profe, necesitamos que usted haga un proyecto para semilleros. Y yo dije, un proceso para semilleros. Wilson, de hecho ahí iba mi pregunta. La gente no lo sabe, pero sos vos, Jorge Wilson Jaramillo, quien instauró las bases de lo que son los semilleros hoy aquí en Antioquia, especialmente en BMX Antioquia. Así es. Entonces, yo estaba haciendo un curso en la mañana de 6 a 8 para ser instructor de natación en las piscinas olímpicas. Ya, listo. Entonces, allá había que presentar un proyecto final. Y yo le dije al profe, yo puedo presentarlo sobre bicicross. No, no hay problema, preséntelo. Y lo que hice fue, paralelamente al proyecto de natación, que en ese entonces mostraba la escuela, yo empecé a diseñar un proyecto paralelo a lo del bicicross. Entonces, familiarización con el agua, familiarización con la bicicleta. Sí. Por decir, o sea, algo. Básico. ¿Qué necesita un niño? Aprender a pedalear. Las cosas básicas, porque hay veces que llegaban que no sabían casi nada. Entonces, a arrancar, a pedalear. No existía lo que se conoce ahorita como los mini riders sin pedales. Había niños que había que enseñarles. Y entonces, dele, empecé a diseñar, empecé a diseñar un proyecto, hasta sé toda la metodología para enseñarle a una persona que no sabe nada, y no pasó por mini rider. Entonces, porque así me llegaban, entonces yo tenía que instauré un proceso metodológico para enseñarle a ese tipo de personas. Y listo. Y también empecé por niveles a hacer ese proyecto. Y respetando unas cosas que bajo una metodología que era de lo más simple a lo más complejo, de lo más sencillo, de lo más básico a lo más difícil, de lo más fácil a lo más difícil. Bajo esa metodología empecé a trabajar, porque yo veía que esto era un deporte de riesgo. Esto es un deporte de riesgo, y entonces había que hacer esos procesos de forma metodológica. Y enmarqué ese proceso en 4 niveles: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel, semillero avanzado. Ya ahí yo ya empezaba a preparar los niños, los practicantes, para que entraran a los clubes, para alimentar a los clubes. Entonces fue muy lindo, porque fueron 11 años de mucho trabajo, y prácticamente fui el que desarrollé toda esa base teórica, que ya ahora está más constituido, más elaborado, con más elementos, y que me parece muy linda la escuela y la filosofía que tenemos nosotros. Esta carrera, que siempre es un espectáculo, porque no es una carrera normal, es un show, es un ambiente diferente, es un ambiente en el que te la pasas bien. Las premiaciones, los trofeos, la parte económica, lo que mueve el evento. Que la ciudad es espectacular, que le encanta la pista y el nivel competitivo que tienen los deportes de acá.
Wilson, de todo ese proceso que mencionas, inclusive de que Antioquia es pionero con el tema de meterle de manera teórica a lo físico, también a lo técnico y a lo táctico, empieza Antioquia a repuntar y a estar a la vanguardia en los primeros lugares de este deporte a nivel nacional. Tanto así que por allá en el 2008, 2010, entiendo, Antioquia hace el 1, 2 y 3 en unos Juegos Nacionales, con Tim Castro, con Nacho y con Oquendo. Y después luego repite en el 2024, 2023, con Diego Arboleda, Mateo Carmona y Fifi en sus primeros Juegos Nacionales. ¿Qué hemos entonces hecho para que se den todos esos resultados? ¡Ay, se nos escapa otro más! Que son las damas, con Mariana Pajón, con Manuela Martínez y con Andrea Escobar, que también se hizo el 1, 2 y 3 en Bogotá. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros de bien que precisamente se dan ese tipo de resultados? Mira, Anderson, esto es parte de un proceso, de una cultura de una escuela, ¿ya? Donde se llevan todos los procesos, donde se analizan los corredores que van repuntando en las categorías menores, se les va haciendo un seguimiento, luego entran a entrenar con César Acevedo, que él es el que hace la parte de fundamentación técnica, luego pasan conmigo, donde se afianza más y se busca una especialización con esa fundamentación técnica y con todas las variables que contienen este deporte. Y nosotros siempre buscamos hacia el olimpismo, a que nuestra selección figure dentro de los proyectos olímpicos del país. Entonces buscamos que nuestros corredores apunten a eso. Y lo que son copas nacionales, son paradas que nos sirve para ir evaluando en el tiempo, en la línea del tiempo, cómo vamos. Y los campeonatos mundiales, cómo estamos de asertivos en la preparación con las diferentes categorías como juniors, 23, élite. Entonces, todo eso obedece a procesos. Si no hay procesos, si no hay una directriz, como se dice, una línea que nos guía hacia ese horizonte, que es el olimpismo. No hay. Lo que pasa es que últimamente ha habido unos desfases que interrumpen o hacen un poco de hueco ahí, sí, porque si nosotros nos vamos al pasado, 2008, ahí estaba Tim Castro y Nacho. Si nos vamos al 2012, Mariana Pajón, ahí estaba ya Oquendo, que ambos obtuvieron medalla. Luego viene Carlos Ramírez, que empieza aquí en Antioquia, también tiene su medalla en Río 2016, Mariana de nuevo allí con su oro, estuvo también Oquendo allí compitiendo. Pasamos al 2020-21, de nuevo allí está Mariana, allí de nuevo Carlos Ramírez se queda con una medalla más, y en los últimos Juegos Olímpicos que de nuevo Antioquia estuvo allí presente con Diego Arboleda, con Mateo Carmona, Mariana Pajón, y se me escapaba inclusive que el mismo Vincent Peluar, que estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio, estuvo representando a Antioquia. Entonces todo esto son números que demuestran de ese proceso que hablabas, desde los semilleros hasta pasar en ese proceso que mencionas con César Acevedo y que llegan a vos desde ya los 15 años a empezar a competir a ese alto nivel. Wilson, aquí viene una pregunta que yo creo que va a ser un poquito complicada, y es por el tema de la memoria. Yo creo que, o quiero más bien que de pronto te vayas en esa máquina del tiempo y si se te viene un recuerdo bien bonito que este deporte te haya dado, que tú digas, esta es una de las cosas más bonitas, que seguramente no la única, que me ha pasado en el BMX. No, indudable, Anderson, la emoción más tesa, la emoción más trascendental y que me ha marcado mucho, cuando gané los Olímpicos con Mariano. 2012. En el 2012. ¿Por qué? Porque
Cuando, en el 2008, cuando se volvió el deporte del BMX, el deporte olímpico, ya entonces yo dije, yo quiero ganar los Juegos Olímpicos, Y, o sea, con los corredores, háblese de Calomario, háblese de Augusto, háblese de Sergio Ignacio, en ese entonces, que eran los más representativos. Y hay algo muy bonito, y vuelvo y me devuelvo casi a lo que yo dije anteriormente. Por ejemplo, cuando me dijeron, profe, queremos que usted nos entrene a Mariana a los 7 años, yo dije, bueno, voy a tener una proyección en la línea del tiempo, cosa que cuando llegue a élite sea la mejor élite mundial, la mejor élite, ¿ya? Pero cuando estaba en los 7 años no había un referente en el mundo que me gustara en el ámbito femenino. No existía. No lo había, ¿por qué? Porque no eran muy técnicas, pero los hombres sí eran muy técnicos, ¿ya? No tan técnicos como ahora, pero sí eran muy técnicos. Entonces yo le dije a ella inicialmente, yo quiero que cuando usted llegue a la élite, aquí, sea la más técnica del mundo. Entonces yo miraba cómo iba en la línea del tiempo esa evaluación y esos objetivos y cómo se iba proyectando. Entonces, y me estaba dando el perfil. Y la otra cosa es que ella estaba afilada y estaba comprometida con el proceso. Yo no tuve ningún problema o dificultad en todo ese proceso. ¿Por qué? Porque los corredores pasan de ser niños, pasan a ser preadolescentes, adolescentes, y eso es un carrusel. Pero esta niña, Mariana, no tuve ningún problema, no tuve ninguna discusión. Lo que yo le dijera, eso ha sido. Y si yo le decía, vamos a saltar más, no, listo. O sea, ella no tenía un pero, ni censuraba, sino que lo que usted me dijera, profe. Entonces, en esa línea del tiempo se planificó, y tanto como Calomario, que también era deportista entrenado y bueno, tenía sus características, su perfil, y Mariana. Y bueno, ellos fueron los que clasificaron, nos fuimos para los Olímpicos, y estaba yo en la tribuna grabando. Cuando yo la vi pasar el primer peralte, yo dije, nos ganamos esto. Es más, esto no lo ganamos. Y yo dije, cuando yo la vi cruzar de primera, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí en la tribuna? Y salí corriendo, y yo no sé por dónde me brinqué, me pasé, y llegué a la línea de meta a abrazarla. Y eso era, o sea, una cosa increíble, o sea, el corazón, o sea, uno siente que se le va a salir. Pues Wilson, no solo a vos. Y cuando un momentico como de quietud, mientras soltaba la final de hombres, cuando estábamos en la meta, cuando se vino la final de hombres, y Carlos Mario pasa de tercero en la meta, entonces doble alegría, y eso, o sea, todo eso no cabía, o sea, yo sentía que me iba a reventar. Y es que además, Wilson, no solo en el caso tuyo, pues por todo el proceso que hiciste, pero es que eso fue una alegría de millones de personas. Colombia no obtenía un oro desde Urrutia, y María Isabel Urrutia en los 2000 en Atenas. Después llega Mariana y nos da ese oro con el trabajo que ya has mencionado, todo lo que se ha hecho. Carlos Mario Kendo igual. Entonces es una emoción que, si bien ahí nos estás contando una historia que estás ahí vos y ella como protagonistas, pero que al final repercuten en millones de personas. Wilson, voy a proponerte
algo así como un juego y es, voy a darte nombres de deportistas y quiero que tú me los describas con características o algo que te gustaba mucho de ese deportista. Empecemos por, ¿cómo no? Mariana Pajón. Mariana, excelente técnicamente, muy fuerte y técnicamente muy técnica. Tim Castro. Tim Castro, muy técnico, muy fuerte y muy disciplinado. Oquendo, Carlos Mario Oquendo. Oquendo, muy fuerte, técnico y muy curioso. Si traemos ahorita, a ver, Diego Arboleda. Diego Arboleda, un corredor muy técnico, demasiado técnico, muy rápido y mentalmente bien. El Core, Mateo el Core de Carmona. Muy inteligente, muy técnico y está en el proceso de mejorar esa parte de su potencia. Valentina Muñoz. Valentina Muñoz, muy técnica, muy fuerte y en el proceso de mejorar la parte mental, ese proceso de competitivo. Nicole Foronda. Nicole Foronda es una corredora técnica muy fuerte y ahí está en el proceso de fortalecer más la parte competitiva a nivel mental. Cerremos este ejercicio con la actual campeona mundial, Valentina La Chispi Jiménez. Es una corredora muy fuerte, muy técnica y está conociendo y está madurando mentalmente para afrontar todo ese tipo de eventos. Queda mucho para hablar, Wilson, no solo de este ámbito o este tema deportivo, sino de tu vida, de los diferentes procesos que has llevado. Y creo que es precisamente eso que nos deja como que haya o se presente una segunda parte aquí desde el partidor con Jorge Wilson Jaramillo. Y ahí lo tenían ustedes, Jorge Wilson Jaramillo, oriundo de Jardín, suroeste antioqueño, más de 35 años en el BMX, entrenador de la selección Antioquia de bicicross, triatleta, campeón en este deporte, amante de la veterinaria, pero afortunadamente para nosotros fue el deporte el que lo tiene aquí, el que nos ha permitido disfrutar de medallas olímpicas, de campeonatos nacionales y campeonatos mundiales. Así que, Wilson, a usted muchas gracias por estar aquí en este programa. Quedamos pendientes de una nueva entrevista, una nueva entrega, porque hay mucho por contar. Y es momento de despedirnos, agradeciéndole a usted, Andrés Echeverría, que está detrás de las cámaras y que nos ha ayudado en todo este proceso técnico. A todos ustedes que seguro van a encontrar nuevas entregas aquí desde el partidor. Se vienen muchas más entrevistas y Wilson, de nuevo, muchas gracias a usted por estar acá. Anderson, mil gracias y estoy para compartir experiencias, conocimiento con todos, porque me agrada enseñar, me agrada poder aportarle desde mi experiencia y desde mis conceptos. Entonces, mil gracias a ustedes por la invitación, porque me parece muy importante. Y muchas gracias. Wilson, muchas gracias. Ahí lo tenían, Jorge Wilson Jaramillo Ceballos, entrenador de la selección Antioquia de BMX aquí desde el partidor de BMX Antioquia.